Mario, justo acabamos de ver una cinta maravillosa, Ladrona de Libros, pero la pregunta que primero surge es, siempre hemos visto el Holocausto como la gran tragedia y única del pueblo judío. Claro, murieron más gente, pero es la Shoah, el judaísmo, lo tenemos que estudiar como nos dañaron, nos atacaron, nos maltrataron al pueblo judío. Esta cinta, aunque toca el tema judío y es una de las partes medulares, habla de muchas cosas. ¿Qué te parece, primero, el punto de vista de, también ellos sufrieron, hay que reconocer que los alemanes sufrieron, o todos fueron malos? A ver, es muy interesante la cinta porque yo creo que mostrar el sufrimiento alemán, es decir, la Shoah no tiene parangón porque fue una planificación, una organización, pero de todas maneras de que la población civil alemana fue bombardeada y fue maltratada, esto es algo muy lógico que en algún momento tenía que aparecer en alguna película y que equilibra mucho el sufrimiento humano general, de que todos sufrieron las consecuencias de un régimen tan totalitario como fue el de Hitler, ¿no? En la película llega un momento en que los propios niños, por un lado tienes niños que te dicen, vamos ganando la guerra, qué bueno, el sentimiento alemán, vamos ganando la guerra, sí, qué bueno, y por el otro de repente los tienes como diciendo, odio a Hitler, por lo que les implica a ellos en lo personal, no por lo que estuviera haciendo los judíos, sino por todo lo que era. ¿Cómo te deja eso? Eso me hizo acordar mucho cuando yo tenía 16 o 17 años y empezó la guerra de Malvinas en Buenos Aires, porque tuvimos la misma reacción, que estábamos ganando la guerra, los chicos jóvenes como un juego, y los de 18 y 19 años tenían que enrolarse en el ejército, y empezamos a ver las desgracias de la guerra, con lo cual al principio quizás un niño cree que es como un juego, y lamentablemente luego va viendo las consecuencias. Por supuesto no se puede comparar una guerra que fue nada más local o regional, como fue Malvinas, con una guerra devastadora para toda Europa, ¿no? Donde todo el mundo sufrió las consecuencias, pero de todas maneras yo creo que a veces cuando uno es joven no tiene idea de lo que es una guerra y no tiene conciencia. Entonces hay como un entusiasmo de estos chicos en la película de 14 años, de menos. 13 años, 14 años. ¿No? Que creían que esto era un juego y que Alemania iba a ganar la guerra y que se ponían muy contentos de esto. Muy bien hecha la historia de todos los personajes, ella actúa de manera increíble. Se ve cómo le iban lavando el cerebro también a los niños dentro del régimen. Hay una escena donde queman libros y la gente está... Pero cómo todo el mundo se involucra y nadie hace nada, o nadie se opone, todo es como que eso es lo que se tenía que hacer. Sí, sí, bueno, fueron las hogueras en toda Alemania, eso es muy, muy interesante. Hay un discurso de Goebbels, que es la arenga de la quema de libros, no en la película, sino en la historia del nazismo, y es muy interesante leer ese discurso de las razones por las cuales había que hacer quema de libros. Freud, cuando hicieron la quema de libros los nazis, dijo, cuidado que empiezan con los libros y terminan con las personas. Esta fue la frase de Freud. Y justo va sucediendo y lo vas viendo, pero además vas viendo en la película cómo se involucra a todo un pueblo. Es un pueblo, sin ton y son, un pueblo en Alemania que sufre todo lo que va pasando desde que se llevan a su gente. En un momento dado, la niña dice, Leslie dice, se llevaron a todos, ¿sí? Y empiezas a ver cómo sufre, pero al mismo tiempo te toca todos los puntos negativos que tuvo el nazismo, hacia un odio, no nada más hacia los judíos, sino hacia todo. ¿Cómo ves esta parte que representa el nazismo sin ser directamente enfocado contra los judíos? Sí, sí, es decir, el nazismo como sistema totalitario que a los primeros que afectaba eran los alemanes que estaban en contra del régimen, pero que no podían hablar, porque si hablaban les mataban. Lo vemos en la película, que lo mandan al ejército, ¿a quién? Y o lo mandan al ejército o lo mandan al ejército porque sabían que no eran opositores. A mí lo que me gusta de la película es que no aparecen los alemanes opositores de la resistencia, sino los indiferentes, las personas comunes, los normales, las que no se querían meter en el tema, ¿no? Hay una parte muy interesante donde ella le dice, busca la bandera, ¿no? La bandera nazi, que él no la encuentra, porque si no ponemos la bandera van a sospechar de nosotros, así que una familia que no era nazi buscando la bandera nazi para ponerla, ¿no? Claro, que además le dicen, no tenés trabajo porque nunca te uniste al partido, claro, únete al partido y tienes trabajo mañana. Claro, claro, no tenía trabajo y por el otro lado estaba buscando la bandera nazi como que de alguna manera estaba unido al régimen y no estaba unido al régimen, ¿no? Sí, y como los propios amigos, en un momento dado, vemos que es su propio amigo uno de los comandantes y los pone a pensar en que pueden ser el mismo el que los mande a matar, Claro. si los descubre, cuando es su amigo. O sea,
las situaciones en que se pueden dar en un régimen así se pone muy interesante Sí. porque vas viviendo desde diferentes puntos, desde el punto de vista de niños, adultos y todo lo que sucede en un pueblo, como Un decimos. pueblo pequeño, muy buena la película. La verdad felicito a los organizadores, que yo no la había visto y me quedé realmente impactado. Y la gente que salía del cine también, con mucho impacto por la película. Creo que va a ser muy exitosa. Creo que es una película que no es para el pueblo judío, en ese sentido, o sea, no es la película típica de Shoah, es una manera de enseñar qué sucedió durante el Holocausto a todo un público en general, me parece. Así ¿Cómo es, opinas sobre eso? así es, así es. Es decir, de todo sistema totalitario, de cómo actúa todo sistema totalitario, de qué resortes psicológicos, de cómo se... increíble, la indiferencia es increíble, que además es normal, ¿no? Es un tema de supervivencia biológica. Yo, no, ¿qué es lo que voy a hacer? Adherirme, no me adhiero, pero tampoco lo combato y me quedo lo más anónimo posible para poder sobrevivir. Que es algo que todo el mundo hemos criticado muchas veces, que la gente no hizo nada, Claro, que pero como no los que hacía. criticamos en esas condiciones hubiéramos sido muchos también anónimos. Es algo que nos muestra esta película. No, ¿Crees no, que no esta todos. película genera alguna reacción o lo que implica esta película en lo que es Europa hoy en día, en lo que se dan en otros regímenes en muchos lados? Yo pienso que sí, yo pienso que es muy interesante la película para poder ver la génesis de los sistemas totalitarios, de cómo lentamente, porque aquí muestran lentamente el tema de la quema de libros, el tema de cómo el régimen va subiendo de tono y ya la gente se va, bueno, no va haciendo nada, ¿no? Que queda absolutamente apática, no puedes hacer nada, vas viendo la violencia del régimen cada vez más brutal, aparecen los perros, ahí con los soldados. No, la verdad que la película es muy fuerte, muy fuerte, y yo la recomendaría mucho. Es una película muy imparcial. Algo que te haya impactado más de la película, algo que te haya dejado referido hacia el mundo en general, referido hacia el tema, referido hacia los judíos o referido hacia lo que fue el Holocausto, algunas escenas o algún detalle así que hayas visto que digas vale la pena A mí analizar. lo que me gustó mucho es que ellos no salvaron a Max porque era judío en la película. Lo salvaron porque había una deuda de honor con la familia claro. de Max. Eso me gustó mucho, porque si Max hubiera sido no judío, también lo hubieran salvado por esa deuda de honor que tenía el padre con la familia de Max, ¿no? Entonces yo creo que en Alemania se dieron muchos casos de gente alemana que salvó o intentó salvar a mucha gente judía, porque había... Otra parte que me impactó, estoy intentando pensar, es la parte donde se llevan, yo no sé si era Lehmann el apellido, pero que no era con doble N, era con una N. Cuando se lo llevan, Sí. dicen, pero mi hijo está en el ejército. Claro, Está y él te sirviendo en dice, el él nunca, ejército, quiere decir que- él no niega ser judío, pero dice, yo soy alemán. pero yo soy alemán, y además él dice, este Lehmann dice, además de que soy alemán, tengo a mi hijo en el ejército. Y esto me hizo acordar mucho a las investigaciones que se hicieron de cuántos soldados judíos había en el ejército alemán, no judíos 100%, pero que eran de padre o de madre o de abuelo. Y hay un estudio que había en la Wehrmacht, en el ejército alemán, casi 100.000 Wow. alemanes que tenían un abuelo o una abuela o un padre judío casado por exogamia. Y hay una investigación sobre esto muy interesante que a mí me impactó mucho, que eran estos, de alguna manera los llamaban Mischling, los mezclados, los llamaban en Alemania, que combatían en el ejército alemán mientras se llevaban al abuelo a un campo de concentración. Muy interesante. ¿Qué tanto sabemos de este tema? Es un tema que creo que no se ha estudiado mucho, porque fuerte. todos consideramos que a todos se les llevó. Mientras tenías, es lógico, en la Primera Guerra Mundial muchos pelearon, Sí, ahí sí, no pero hubo. estamos hablando de Pero en la la Segunda Guerra Mundial, Estamos hablando de la segunda, donde Hay- había un nieto en el ejército alemán y una abuela judía. Y mientras se llevaban a la abuela judía, él combatía por Hitler el nieto. muy interesante. Creo que es un tema que valdría la pena Sí, sí, analizar sí. y revisar. ¿Por qué a ellos, por ejemplo, nunca se les llevó Hay todo? un libro, me parece que se llama Los soldados judíos de Hitler. Hay un libro sobre esto. Habrá que buscarlo Sí, todo. interesante, Porque lo recomiendo porque es muy interesante. Pues muchísimas gracias. Creo que va a ser una película que va a dar para mucho comentario, para toda la familia, bueno, para jóvenes en esto. Vimos a muchos jóvenes en la película, que fue una manera muy diferente de tocar el tema del Holocausto. Todos salieron, a mi forma de ver, comentando, viendo, impactados. Uno me dijo, es que no entiendo por qué todos lloraban, pero qué dura película, qué manera, cómo les hacen. Otros te decían, no pare de llorar. Otros te decían, me abrió los ojos a otras cosas. Creo que es una película con muchos enfoques para verla. Digo, no podemos decir disfrutarla, pero se puede disfrutar como una gran obra Sí, es una gran obra. de esta hecho y que seguramente dejará mucho para reflexionar, ¿va? Bueno, gracias por haberme invitado a la película.